con Universidad Rural de Guatemala. Ya se acercan los primeros parciales y se les desea todo el éxito del mundo a cada uno de ustedes, a los compañeros de pregrado, tanto como a los compañeros de maestría. El tema que vamos a tratar se titula Constitución Política de la República de Guatemala y específicamente los artículos relacionados con el medio ambiente. Voy a agradecer que me hagan el favor de reportarse si efectivamente se está transmitiendo adecuadamente, en virtud que hemos estado teniendo un poquito de inconvenientes técnicos. Bien, acá me comentan acerca de un inconveniente con las diapositivas. Será oportuno que realicen las capturas de imagen respectivas para evitar perder la información. Muchas gracias a nuestro estimado Donald, el licenciado Donald, que nos está dando seguimiento. Muy agradecido con su persona. Eres el que se encarga de las cuestiones técnicas para que también funcione esta transmisión. Muchas gracias, licenciado. Bien, su servidor, Daniel Antonio Reyes Pelicó, soy abogado y notario en el ejercicio liberal de la profesión. He figurado también apoyando para algunas instituciones que tratan acerca de temas relacionados con el derecho ambiental. Específicamente, pues, estoy apoyando en asesorar al Instituto Nacional de Bosques, el cual también tiene materia de competencia ambiental. Y efectivamente se le da seguimiento a cada una de estas actividades de aprovechamientos de recursos naturales. Bien, el objetivo de la clase que pretendemos el día de hoy. Bien, que el estudiante al finalizar la clase pueda reconocer el fundamento constitucional de donde emana la legislación en materia ambiental en nuestro país. Esto debido a que existen principios fundamentales, cuales analizaremos en el transcurso de la presentación, en el cual se establece que el fundamento legal que debe sustentar un Estado de la Constitución Política de la República. De tal cuenta que toda norma jurídica aplicable al Estado, en este caso en el Estado de Guatemala, pues debe emanar de la Constitución, debe existir concordancia, tanto en el texto ordinario, texto reglamentario, también con las normas individualizadas, con una estricta relación y subordinación en relación a la Constitución. Por eso que para poder comprender y analizar cualquier ordenamiento jurídico es necesario iniciar por la norma suprema de cada estado, que es la Constitución. Se da cuenta que vamos a ver que también existe regulación específicamente ambiental descrita en la Constitución, aunque son pocos artículos, pero son el asidero o fundamento legal para poder iniciar a desarrollar normativa ordinaria y reglamentaria. Entonces, es necesario poder entender qué es la Constitución, para qué nos va a servir, cómo se organiza el Estado para crear una Constitución, qué compone la Constitución, cómo está estructurado las clases de constituciones que pueden haber o existir, la forma en la que se reforma la Constitución y específicamente en dónde está regulado el fundamento o asidero o fuente de la legislación ambiental en nuestro país en la Constitución. Muchas gracias a Alba Diani Villalobos, que nos indica que la señal ha estado llegando adecuadamente. Muchas gracias, compañera. Bien, entonces vamos a analizar la Constitución. Vamos a empezar por el Estado.
¿Qué es el Estado? No podemos hablar de una constitución de derecho sin un Estado. Esos dos conceptos van relacionados muy estrechamente. No puede existir derecho si no hay Estado y tampoco Estado sin derecho. ¿Qué es el Estado? El Estado es una forma de organización política. Se constituye en un determinado territorio y tiene el poder de ordenar y administrar la vida en sociedad. Ese es el Estado. El Estado entonces también podemos indicar que es una persona jurídica ideal o moral, porque no la vemos, pero efectivamente podemos percibir sus efectos. No podemos ver al Estado cuando nosotros vamos manejando y por alguna razón alteramos la velocidad y nos detienen para cuestionarnos de por qué, de la velocidad inadecuada que vamos a conducir. El Estado se apersona, pero lo hace a través de sus representantes, que en este caso sería Tránsito, Metra, podría ser la Policía Nacional Civil, que actúan en representación del Estado. Esos efectos los podemos percibir cuando la Superintendencia de Administración Tributaria realiza un reajuste. Cuando solicitamos al Registro Nacional de las Personas una certificación, el Estado se manifiesta, pero no podemos nosotros verlo. Solo percibimos sus efectos a través de las instituciones y a través de sus representantes. ¿Qué elementos posee el Estado? Primer elemento, y uno de los más importantes, es la población, que es el conjunto de personas que viven en el Estado. En algunos casos puede compartir entre ellos la misma etnia o creencia religiosa, pero eso no es un requisito. Aquí en Guatemala, pues, la materia prima somos las personas, lo medular. Nosotros le damos movimiento al Estado todos los días, realizando nuestras actividades laborales, académicas, aportando algo positivo a la sociedad. No precisamente tenemos que tener la misma etnia. Si vemos por etnias, en Guatemala existe diversidad de etnias. En creencias religiosas tampoco, no tenemos que coincidir, sencillamente tenemos que tolerarnos en algún momento, ¿verdad? Otro elemento es el territorio. ¿Qué comprende el territorio? Es el espacio físico o área geográfica donde vive la población. Puede ser continuo, discontinuo, insular o continental, pero siempre con carácter permanente. Podemos indicar que el territorio no solo corresponde a la delimitación terrestre, sino también marítima y aérea, en donde el Estado ejerce su soberanía. El siguiente elemento se denomina poder y se refiere a la capacidad del Estado de organizar a la población y a su territorio. Este poder se va a ejercer a través de un poder político y a través de un poder jurídico. Y todo Estado debe tener una finalidad. En este caso es el bien común. La finalidad está plasmada no solo en el preámbulo de la Constitución, sino en los primeros artículos, al indicar que su fin supremo es la realización del bien común, tanto individual como colectivo. Al final de cuentas, el Estado lo que pretende es que todos estemos bien, que podamos tener un desarrollo en todos los aspectos de nuestra vida, un desarrollo integral, que nos superemos y que aportemos socialmente a el mismo Estado. El Estado entonces tiene poder, aunque el poder realmente radica en el pueblo, así lo establece la Constitución. Ese poder, el pueblo se lo otorga a sus representantes, para que en nombre de la colectividad ejerza un control político y jurídico. El primer poder u organismo se llama legislativo. ¿Cuál es el objeto? ¿Para qué nos sirve? Usted podrá teorizar, pero
Doctrinariamente indica que el Poder Legislativo es el encargado de elaborar las leyes que rigen al Estado. Crear, modificar o abrogar las leyes. Esto tiene que estar en concordancia con lo que establece el principio, la finalidad del Estado y el bien común. De tal cuenta que todas las leyes que pueda crear el legislativo deben ir orientadas a la protección de la persona, de sus bienes jurídicos tutelados y debe ser de interés general. 7 poder u organismo es el Ejecutivo, que es el encargado de administrar el Estado. En un régimen presidencialista, este poder recae en el presidente. En un régimen parlamentario, este poder lo ejerce el rey o presidente que cumple funciones de jefe de Estado, o un primer ministro que preside el gobierno. Esto es una cuestión muy general. En Guatemala, pues acá se ejerce ese poder a través del sistema presidencialista, porque nosotros tenemos un presidente de la República. Siguiente poder o organismo es el judicial, que es el encargado de administrar la justicia y hacer cumplir la ley. La misma Constitución establece que el organismo judicial debe revisar efectivamente, administrar justicia y promover la ejecución de lo juzgado. Ahora vemos el derecho, que son conceptos que les indiqué anteriormente que iban íntimamente relacionados. El derecho es el conjunto de normas jurídicas, principios e instituciones propias del mismo que tienen por objeto regular la conducta de los hombres en una sociedad jurídicamente organizada. Muchas gracias al compañero Minor Francisco, siempre se reporta, indica que todo está bien. Byron Estorro Aguilar también indica que todo está bien. No tiene un nombre, solo un correo, también nos indica que está bien. Y Luis indica que todo está muy bien. Qué bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué es la ley? Pregúntese en la intimidad de su hogar, ¿qué es la ley? Y concédase una respuesta para poder establecer si efectivamente nuestra definición se acerca a la definición que el día de hoy vamos a presentar. ¿Qué es la ley para usted? Es un concepto que casi a diario lo escuchamos. Bien, la ley es una regla o norma establecida por la autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Si leyeron en alguna ocasión a Santiago López Aguilar, establecía que la ley es la voluntad de la clase dominante, materializada en una norma. Dependiendo de qué tipo de sociedad, a qué tipo de sociedad responda el derecho, de esta misma forma se podrá definir qué es la ley. Jerarquía de las normas. ¿A qué se refiere las jerarquías de las normas? Dice, es un sistema normativo que comprende un conjunto de normas ordenadas y escalonadas, coherentes, armonizadas y que en principio no admite contradicción, en donde hay una relación de algunas de ellas de supra y subordinación, y en donde unas condicionan la existencia y validez de otras, de menor jerarquía, y a su vez estas últimas se encuentran condicionadas por las de mayor jerarquía, no pudiéndolas contravenir ni ir más allá de lo que disponen, so pena de invalidez y otro tipo de normas que, aunque entre ellas no hay una relación de jerarquía, pertenecen a diferente ámbito de validez, por lo que existiría una relación de coordinación. Y recordamos la clase de Derecho 1, pues sí, efectivamente vimos este tema al analizar a un alemán que estableció una teoría de la jerarquía de las normas.
El alemán es Hans Kelsen y se puede analizar esta jerarquía de las normas a través de la icónica jerarquía normativa de las normas de Hans Kelsen o pirámide de Kelsen. Bien. Esta jerarquía de las normas establece que debe existir una norma superior que permita regular desde la cúspide y, y regular todas las áreas o aristas que pueda contener la vida de las personas en una sociedad jurídicamente organizada. Y como garantía de que lo consagrado en esta norma superior no sea vulnerado por normas de carácter ordinario, reglamentario, individualizadas, pues existe esa subordinación y relación de dependencia. De tal cuenta que, de tal cuenta que el contrariar la disposición superior por parte de una norma de carácter ordinaria, de carácter reglamentaria, tendría como consecuencia la invalidez de esa norma. Es una garantía para poder organizar de mejor forma la vida social del país. Está plasmada en la Constitución en diversos artículos y existe una parte dentro de la Constitución que se encarga a través de un proceso constitucional de poder encauzar, remediar o corregir esa falencia si en algún momento una norma ordinaria, reglamentaria o individualizada, pues contraría la Constitución. Más adelante vamos a indicar cuál es. Vamos a ver. Buenas noches. Por favor, de manera posible, con todo respeto, por supuesto, poner las diapositivas completas desde el principio y no por partes para poder tomarles captura. Muy bien, vamos a tratar de atender ese requerimiento. Claro que sí. Ahí estamos. Entonces vamos con la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué es la Constitución Política? Se indica que es el conjunto de normas fundamentales para la organización del Estado, que regula el funcionamiento del órgano de poder público y el que establece los principios básicos para el ejercicio de los derechos y las garantías de las libertades dentro del Estado. Sí. ¿Alguien sabe cuándo fue creado? ¿En qué fecha fue creada la Constitución Política de la República de Guatemala? Sin utilizar ningún buscador. A ver, vamos a esperar si alguien nos envía un correo para saludarnos. Muy bien, muchas gracias a Germán Otoniel, que nos indica que la transmisión está muy bien desde Santo Tomás, Milpas Altas. Saludo cordial para compañero. Muchas gracias por reportarse. Y entonces, ¿alguien me hará el favor de indicarme en qué fecha fue creada la Constitución? O pasamos a otra diapositiva. Bueno, entonces la Constitución fue creada en el periodo de gobierno del general Óscar Humberto Mejía Víctores. Fue, fue creada a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente fue celebrada el 1 de julio de 1984. En esa fecha se inició, se eligió una Asamblea Nacional Constituyente precisamente con el objeto de redactar una nueva Constitución. Pero fue creada casi un año después de haberse realizado la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.
y entró en vigencia un año después de haber sido aprobada. Aún no he indicado la fecha, esperando que alguien me comente si efectivamente se recordaba de eso. Muy bien. Maynor Francisco dice que fue en el año 1985. Efectivamente, Catherine Carlota también indica que fue en el año 1985. ¿Sí? Alberto Papeta indica que la Constitución Política entró en vigencia en el año 1985. Bueno, Sandra Judith Vega. Muy bien, Sandra Judith. La Constitución fue promulgada el 31 de mayo de 1985 y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Efectivamente, la Asamblea Nacional Constituyente se celebró, o sea, se eligieron a los representantes en 1 de julio de 1984. La Constitución fue creada el 31 de mayo de 1985 y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Muy bien, compañera, muchas gracias por el aporte. Efectivamente, así es. ¿Cómo está estructurada la Constitución? Bueno, la Constitución tiene tres partes. Una parte dogmática, una parte orgánica, una parte procesal, pragmática o práctica. Pedro Matón Sánchez fue creada el 30 de mayo de 1980 y entró en vigencia el 14 de enero. Y ahí estamos con una información un poquito dispersa. Entró en vigencia el 14 de enero de 1986, pero fue creada el 31 de mayo de 1985. Bien, entonces, en la parte dogmática se encuentra comprendido en su articulado del artículo 1 al artículo 139. Y en ese articulado vamos a encontrar correcto. Gracias, compañeros, por reportarse. Qué bueno que estemos atentos y sobre todo que estemos en sintonía del tema. Muchas gracias por eso. Entonces, en este articulado del artículo 1 al 139, nosotros vamos a encontrar que se establecen los derechos y libertades fundamentales. Muy importante con eso. Derechos y libertades fundamentales. Y en la parte orgánica, que está comprendido del artículo 140 al 263, bueno, se establece la organización del Estado y los organismos. ¿Cómo está organizado el Estado? A partir del artículo 140, ahí vamos a encontrar cómo se estructura realmente el Estado. Y la parte procesal, pragmática o práctica, pues en ella se establecen los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución, con el objeto de defender el orden constitucional. Bien. Entonces, como en esta parte se van a defender las garantías constitucionales para defender el orden constitucional, sí me gustaría que me escribieran al correo y me indicaran cuáles son las garantías constitucionales. Vamos a dar un par de minutos mientras reviso las respuestas. Un minuto vamos a dar. Bien, no ingresó ningún correo. Vamos a ir tocando ese tema después entonces. Bien, entonces la Constitución va a estar integrada sin reforma, ¿verdad? Tiene un preámbulo. En ese preámbulo se van a incluir todos los antecedentes y razones por las cuales el poder constituyente establece la Constitución.
En la parte dogmática entran los valores y principios básicos, derechos y garantías constitucionales. Bien, vamos a tratar de darle atención a cada uno. Vamos a colocar una ente. La Constitución entonces está dividida en tres partes: dogmática, parte orgánica y parte procesal, pragmática o práctica. Ahí respondemos al compañero. En cuanto a las garantías que nos indican los compañeros, pues se indica que está la libertad, la seguridad, la igualdad y la propiedad. También nos indican que está las garantías constitucionales de la vida, el trabajo y la seguridad. La vida, la salud, el bien común y la seguridad. Muy bien. Carlos García. Muy bien, Carlos García. Recordemos que se indicaba que en la parte dogmática vamos a encontrar derechos y libertades fundamentales. Dentro del, veamos, la vida. ¿Dónde regula la vida la Constitución? El derecho a la vida. Artículo 3. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y seguridad de la persona. Entonces no estamos regulando acá, está regulando un derecho y libertad fundamental. Las garantías constitucionales que se defienden en la parte procesal, pragmática o práctica son tres. Está el amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad de las leyes. Esas vamos a conocer como garantías constitucionales. Los derechos y libertades fundamentales contenidos del artículo 1 al artículo 139, esos van a ser precisamente eso, derechos y garantías fundamentales. Y más adelante vamos a ver por qué son derechos fundamentales. Cómo inician siendo derechos naturales, pasan a ser derechos humanos y por último pasan a ser derechos fundamentales. Pero qué bueno, compañeros. Qué bueno que estamos en sintonía acá. Jacqueline Castro. Bien. Ya vimos el preámbulo, la parte dogmática. La parte orgánica. Bien. Fija las formas jurídicas del Estado, la forma de organización del gobierno y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La parte orgánica también fija la fórmula jurídica del Estado, la forma y organización del gobierno y de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Se establece el procedimiento de la reforma de la Constitución y establece los órganos, métodos y quórum para modificarla. La parte procesal establece los procesos de rango constitucional, mediante los cuales se desarrollan las garantías constitucionales. Las garantías entonces son el amparo, la exhibición personal y la constitucionalidad de la ley. Tipos de constituciones por su forma pueden ser escritas o no escritas. Es decir, escritas figuran plasmadas en un documento material. Las no escritas son de simple tradición oral. Pueden ser también por su facilidad de modificarse, pueden ser rígidas o flexibles. Por su extensión, pueden ser desarrolladas o no desarrolladas. Nuestra Constitución es una Constitución desarrollada. Se desarrollan distintos institutos jurídicos
que pudiesen haber sido desarrollados en una ley ordinaria. Sin embargo, es extensa. Nuestra Constitución es una de las más amplias. Constitución Política de la República de Guatemala. Hablando del preámbulo. Y en el preámbulo, entonces, indica invocando el nombre de Dios, nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado. Esa es la facultad que se le otorga al Estado a través del poder de organizar política y jurídicamente a una sociedad, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad, paz, y continúa el preámbulo exponiendo los motivos por los cuales se va a regular de determinada forma. Muchas gracias por el comentario del compañero José García Pérez. Estructura de la Constitución Política de la República de Guatemala. Bien, estamos por títulos y capítulos. Vamos a pasar un poquito rápido para poder avanzar. La persona humana, fines y deberes del Estado es un capítulo único. Derechos humanos del artículo 2 al 139. El Estado del 140 al 151. El poder público, 152 al artículo 223. Estructura y organización del Estado, artículo 223 al 262. Garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Y aquí es muy importante, miren compañeros, porque necesito que revisen este articulado, porque acá nos sirve para el curso de materia de derecho, pero también el curso de derecho constitucional es el fundamento, el asidero del curso, y si es necesario poner un análisis muy específico en cada uno de estos artículos. La reforma de la Constitución, 277 a 281, disposiciones transitorias y finales, tiene 27 artículos, del 1 al 27. Y estos artículos transitorios son tan importantes como todo el contenido que posee en su totalidad la Constitución. Hablemos de la supremacía constitucional. Y este principio consiste en la particular relación de supra y subordinación que se hallan las normas dentro del ordenamiento jurídico, de tal forma que logre asegurar la primacía de la ley fundamental del Estado. Vamos a encontrarlo regulado en varios artículos. Empecemos por el 44, al indicar que serán nulas ipso iuri las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Y usted me podrá indicar, Lick, pero eso no dice el artículo. Bien, revisémoslo. Estamos hablando de la parte conducente, que dice los derechos y garantía que la Constitución no excluye los otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Estamos hablando del bloque de constitucionalidad. El interés social prevalece sobre el interés particular y en su parte conducente sí establece precisamente eso. Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales. Principio pacta sunt servanda y de buena fe. Artículo 149. Así, a eso vamos, compañeros. Ninguna ley podrá contraer las disposiciones y las que violen, tergiversen sus mandatos serán nulas ipso iure. Artículo 175. Supremacía constitucional. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Artículo 204.
Pero bien, ¿qué son los derechos naturales? Son las corrientes de orden filosófica que defienden la existencia de un derecho anterior a cualquier norma jurídica positiva. Es decir, los derechos naturales no es necesario que el Estado los otorgue. Los derechos naturales efectivamente se adquieren de forma natural, sin que el Estado los otorgue. Diferencia de los derechos naturales y los derechos positivos. El derecho natural se refiere a un conjunto de valores o principios que se encuentran en la naturaleza y conciencia del hombre. El derecho positivo son normas dictadas por el Estado como el objeto de regular la conducta del hombre en sociedad. El derecho natural es universal y eterno. El derecho positivo es temporal, ya que éste se adapta a los cambios de la sociedad y rige a una sociedad determinada. El derecho natural limita el derecho positivo, ya que paraliza el derecho positivo en el caso de contradecirlo por ser una ley injusta y al mismo tiempo lo orienta en su creación. ¿Para qué es un derecho fundamental? El derecho fundamental es un conjunto de derechos que corresponden a la persona humana, correspondidos o reconocidos, perdón, por el derecho positivo y consagrados en la Constitución. Es decir, un derecho natural es el derecho a la vida. Yo obtengo la vida sin necesidad de que el Estado me lo otorgue, ni que el derecho me lo dé. Pero ese derecho a la vida, cuando está consagrado y reconocido por el derecho e incorporado a una Constitución, pasa a ser un derecho fundamental. De ahí la razón por la que les había indicado que es que en los primeros artículos, en la parte dogmática, se encuentran los derechos y libertades fundamentales, porque son los que el Estado ha otorgado o ha reconocido. Derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas por la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta imposible para el desarrollo integral de la persona. Son atributos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Entonces me preguntarán, ¿y por qué entonces estamos hablando de con la Constitución si nuestro curso es derecho ambiental? Sí, precisamente por eso. Porque el derecho ambiental, el derecho a un ambiente sano, constituye un derecho humano. Se da cuenta que debemos conocer primero qué es un derecho natural, es un derecho positivo, fundamental, para concluir que el derecho ambiental efectivamente constituye o forma parte de los derechos fundamentales y derechos humanos. ¿Qué características poseen los derechos humanos? Pues son inalienables. No los podemos transmitir. Poseen igualdad y no discriminan. Están para todos. Así lo establece la Constitución en su artículo 4. Imponen derechos y obligaciones, efectivamente. Ponen el derecho y la obligación de poder ponerle un límite a nuestro actuar para no afectar otros derechos de otras personas. Interdependencia entre personas, indivisibles, interdependencia entre derechos, irrenunciables. Sabemos que es un derecho ambiental. El derecho ambiental es una rama del derecho social y es un sistema de normas jurídicas que regulan las relaciones de las personas con la naturaleza, con el propósito de preservar y proteger el medio ambiente, en su afán de dejarlo libre de contaminación y mejorarlo en caso de estar afectado. ¿Cuáles son los objetivos del derecho ambiental? La lucha contra la contaminación, la preservación de la biodiversidad, la protección de los recursos naturales para que exista un entorno humano saludable, que son los derechos naturales. Los derechos naturales, ambientales, perdón, van a ser el cúmulo de normas jurídicas que van a tener como objeto principal eso, la protección del medio ambiente, imponiendo sanciones a quienes los realicen o perjudiquen en el propio ambiente, estableciendo tipos penales y las consecuencias de derecho, si es necesario. ¿Qué es el constitucionalismo verde? ¿Alguien se recuerda de ese tema? Si se recuerda, el constitucionalismo verde fue un fenómeno por el cual se fueron incorporando a las constituciones de distintos países legislación en materia ambiental. Esto como producto de y como consecuencia de
de la Conferencia de Estocolmo, realizada en el año 1972, en el cual se reconoció la necesidad de tomar cartas en el asunto por el deterioro ambiental que se estaba empezando a vivir. Y Guatemala pues no es la excepción, también se incorporó legislación ambiental dentro de la Constitución. Artículo 64, patrimonio natural. Se declara interés nacional la conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural de la nación. El Estado fomentará la creación de parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables. Una ley garantizará su protección y la de la fauna y de la flora que en ellos existen. Y este artículo dio nacimiento a una ley de carácter ordinario. El artículo 97, y aquí es donde la necesidad de conocer los derechos fundamentales y derechos humanos, porque indica que el medio ambiente y el equilibrio ecológico, el Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dedicarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y el agua se realicen racionalmente, evitando su depredación. Artículo 93. Derecho a la salud. El goce de la salud es un derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna. Entonces, el derecho a un ambiente sano constituye efectivamente un derecho humano, un derecho fundamental. Expropiación de los recursos no renovables lo regula el artículo 125. La reforestación lo regula el artículo 126, y esta regulación, aunque es poca, pues nos permitió poder crear una ley de carácter ordinario, en este caso la creación del decreto 101-96 que contiene la ley forestal y la creación del Instituto Nacional de Bosques. Artículo 127, régimen de las aguas. Y también existe regulación en materia ambiental, leyes ordinarias, el decreto 68-86, ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, el decreto 4-89, reformado por el decreto 110-96, de ley de áreas protegidas, el decreto 114-97, ley del organismo ejecutivo, el decreto 90-2000, el decreto 90-97, código de salud, el decreto 101-96, ley forestal, ley sobre explotación en forma racional de los recursos pesqueros de Guatemala, convenios internacionales en materia ambiental, también, entre otros, aunque existe diversidad de normas. Ahora, ¿por qué el derecho ambiental es o denominado derecho verde? Pues es de moda, está de moda por la misma necesidad de tratar de controlar el fenómeno de deterioro ambiental que afecta no solo el territorio nacional, sino a nivel mundial. Señores estudiantes, agradezco su fina y amable atención. La interacción que hemos tenido realmente me ayuda y fortalece el contenido del curso. Espero saludarlos la próxima semana. Por su fina y amable atención, muchas gracias. Hasta pronto.